Bueno, hablamos al principio de lo que pasó ayer en el Congreso, vamos a hablar ahora de lo que en realidad pasó la semana pasada. Lo comentamos también en el Caminando Buenos Aires el jueves pasado, cuando el senador Bartolomé Abdala, de la Libertad Avanza por San Luis, revelaba sin tapujos que de sus 15 colaboradores en el Senado, 12 están en San Luis trabajando para su candidatura a gobernador. El tema no pasó de largo, varios tomaron nota, entre ellos el ex juez Guillermo Tiscornia, quien está en comunicación con nosotros para contarnos la denuncia que él mismo hizo por esta acción de Abdala. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día. Por el contacto. En rigor de verdad no son 15, sino de acuerdo a la página oficial del Senado, son 20 los asesores del señor senador, ¿verdad? Y de los 20, 12 los tiene trabajando en otro menester que no es sus labores Bueno, en el Senado, ¿no? esto desde el punto de vista jurídico se traduce en el artículo 261, parte final del Código Penal, que regula la figura del peculado de servicios. El peculado es un delito contra el Estado que lo comete el funcionario público cuando desvía fondos que están bajo su cuidado hacia su provecho personal. Esto significa que no necesariamente el beneficio sea económico, o sea, que el funcionario se lleve al bolsillo el dinero, sino que ese dinero que está asignado por el Estado para un propósito específico sea desviado de su curso natural. Es decir, los asesores que contrata el senador en una relación de locación de prestación de servicios, tiene que trabajar en el Senado de la Nación para asesorar al senador en su trabajo específico, que es redactar proyectos de ley. Ahora, si esa partida de dineros se usa para que el asesor se vaya a la provincia de San Luis y utilice ese dinero para hacer campaña para el senador, bueno, ahí se configura lo que se llama el peculado de servicios, ¿verdad? Al margen de que Abdala prácticamente lo confesó en público, no fue en una entrevista de televisión y lo dijo, diríamos, sin ponerse colorado, lo dijo. Fue una confesión, dijo con no, naturalidad. Esto es así como algo. ¿Es una práctica común en el Senado o en diputados esto de que usen las cajas en, digamos, no en cosas del Congreso, sino para sus prácticas particulares, si se quiere? Bueno, básicamente la respuesta a partir de un juicio intuitivo dice que sí, sería afirmativa. Lo que pasa que lamentablemente no hay un sistema de auditoría que garantice, primero, la presencialidad del asesor en el Senado, aun cuando en los tiempos modernos es obvio que un asesor puede trabajar en forma remota, la tecnología lo permite, Sí. es decir, a través de las videoconferencias, a través del Zoom, pero debería haber un sistema de auditoría que controle la prestación del servicio que brinda el asesor en esta relación jurídica de locación de servicios. Pero lamentablemente no hay un sistema de auditoría que permita controlar esto. Ahora, yo conjeturo de que hay altas probabilidades de que esto ocurra, y no solo en el Poder Legislativo, esto lo podemos extender hacia el Poder Ejecutivo, también en la justicia, y hay que decirlo, en el Poder Judicial de la Nación, está configurada desde hace muchísimos años la consabida familia judicial, que esto es una forma de nepotismo, nombrar a los parientes, al primo, al hermano, al hijo o al cuñado, pero lo relevante de esto es que más allá de que uno pueda contratar a una persona de su confianza, que puede ser un pariente, lo que acá es importante reafirmar y destacar es que lo que importa es que se verifique la prestación del servicio de forma efectiva y que el trabajo sea prestado por alguien idóneo, y no que haya un ñoqui, porque un senador puede decir, mira, nombro al hijo porque le debo un favor al padre, o nombro al primo porque me ayudó a llegar acá con el voto popular y al haber hecho campaña me ayudó, el partido me ayudó, por lo tanto nombro al hijo del presidente del partido, y esto ocurre, lamentablemente es así, esto ocurre. Sí. Esta Guillermo, esa práctica habitual de nepotismo en el Poder Judicial que usted mencionaba recién, ¿viola alguna norma? O sea, ¿hay alguna manera de objetarla judicialmente? No, lamentablemente no, porque el reglamento para la justicia nacional no excluye la posibilidad de designar parientes. Esto se ha planteado más de una vez, inclusive ha habido investigaciones periodísticas, más de una, que han reflejado, sobre todo en la Corte, ¿no? Donde se han nombrado parientes y asesores de todo tipo y color. Y lamentablemente la normativa no excluye la posibilidad
de designar parientes. Yo creo que debería haber una restricción, por lo menos en el segundo grado ¿cómo se llama? El cuarto grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad. O sea, debería prohibirse que los parientes cercanos puedan ser designados, ¿no? Donde el titular del tribunal ejerce la jurisdicción. Esto debería incluirse en la normativa porque transparentaría mucho más la función. De cualquier manera, ahora, con la inclusión del Consejo de la Magistratura y también en la Procuración General de la Nación, existen también otros mecanismos de designación desde hace un tiempo atrás, no hace mucho, por el cual inclusive en los cargos inferiores hay que concursar, sobre todo los de planta permanente. Hay que concursar, con lo cual eso transparenta más la cosa. Ahora, en el plano legislativo, con los asesores, bueno, ahí uno puede designar como asesor a un abogado, a un contador, puede designar a un despachante de aduana, a un experto en publicidad. O sea, no hay ninguna restricción al respecto. No, es interesante discutir el tema del ingreso al Poder Judicial, porque es muy llamativo que Milei, que llegó al gobierno hablando de la casta, de los privilegios del empleo público en la política y en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, nunca nombra al Poder Judicial, ¿no? La verdad que... Bueno, sí, yo coincido con esa conjetura porque evidentemente debe haber ahí algún interés por el cual el doctor Milei quizás no quiera confrontar con la cúpula judicial, no quiera confrontar, o sea, y también no creo que le convenga confrontar desde el momento que el doctor Milei está impulsando la designación a la Corte Suprema del doctor Lijo, ¿no? Y sobre este punto, dos cosas para decir, si interesa el tema. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces dos cosas para decir. Una cosa es la expertise profesional que viene demostrando el doctor Lijo en el cargo que viene ocupando en el Foro Criminal y Correccional Federal, donde tiene un largo recorrido. Inclusive antes de llegar al juzgado, el número 4 de ese fuero, el doctor Lijo trabajó como secretario de la Cámara Federal, con lo cual tiene una expertise profesional en su materia. Ahora, otra cosa distinta es que de la noche a la mañana un juez de primera instancia se convierta en un experto en la ciencia del derecho constitucional. En los países de Occidente, sobre todo en los países vecinos, hasta donde yo tengo registro, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, nunca se vio jamás que un juez de la primera instancia judicial tome la garrocha, pegue un salto de 6 metros, logre sortear la valla y aterrice en la cúspide judicial. Esto no se vio nunca. Es decir, lo lógico es seleccionar magistrados de la segunda instancia judicial, de las cámaras de apelaciones. Y esto tiene su razón de ser, porque los camaristas están más familiarizados con el tratamiento de los recursos extraordinarios, porque el recurso extraordinario que se interpone para llegar a la Corte, se interpone en las cámaras de apelaciones. Es decir, frente a una sentencia de una Cámara de Apelaciones, ya sea federal, civil, comercial, contencioso administrativo, los litigantes interponen ahí los recursos extraordinarios. Y entonces el camarista tiene que estudiar si el recurso extraordinario es procedente o no, si está configurada la cuestión federal simple o compleja, si corresponde abrir el recurso por tacha de arbitrariedad, por inconstitucionalidad, por gravedad institucional. O sea, un juez de cámara está más capacitado, y esto quedó demostrado con la designación de los doctores Bossert y Hayton de Nolasco. Bueno, pero Guillermo, ambos pasaron por la Cámara Civil y llegaron a la Corte, ¿verdad? Pero los que están hoy en la Corte no tenían experiencia judicial previa, y tampoco el otro candidato que propone Milei tiene experiencia judicial, ¿no? Viene del sector académico. Eso es muy buen punto. El otro candidato es un académico que proviene del sector privado, no tiene experiencia judicial. Sí la tiene en el sector privado, pero lo que lo ayuda mucho es su background teórico y sus antecedentes curriculares, que sí lo vinculan con cierta expertise a la ciencia del derecho constitucional. Por ejemplo, el doctor Fait era a mi juicio ya fallecido, es la figura más destacada que dio el Poder Judicial en los últimos 50 años, con una expertise en la ciencia del derecho constitucional incontrovertible, y aun cuando no haya tenido una experiencia en un juzgado de primera instancia. O sea, hay que equilibrar un poco la ecuación, calibrarla, y cuando uno evalúa un candidato, ver cuáles son los pros y los contras que tiene para aspirar a ese tipo de cargos. Por ejemplo, la profesora, doctora María Angélica Gelli, es una de las voces más autorizadas en derecho constitucional y convencional. Eso le iba a preguntar, ¿qué opinión tiene usted con respecto de que el cargo lo tenga que ocupar una mujer?
Bueno, también está la cuestión de género, sí, exactamente. Yo diría que también hay que evaluar eso, que como la doctora Hayton dejó el cargo, Claro. entonces corresponde que sea una mujer. Y ahí, por ejemplo, usted puede seleccionar, y yo voy a dar una lista, pero que es ejemplificativa, que no es taxativa, porque sería muy injusto, porque se me escapan de la memoria algunos nombres, y por ahí uno selecciona 2 o 3 nombres y deja otros que también tienen su mérito. Por ejemplo, la doctora Inés Weinberg de Roca, que ya ocupó un cargo en instancia internacional, sería una formidable candidata. Igual que la doctora María Angélica Gelli. Y yendo al plano judicial, usted tiene un montón de juezas de cámara en todos los fueros, donde usted puede seleccionar muy buenas candidatas. Pero sería muy injusto que yo al azar dijera algunos nombres porque estaría dejando otros en el camino, y eso sería injusto. O sea, la enunciación es meramente ejemplificativa. No, No no, es sí, está claro, taxativa. pero la pregunta apuntaba a que, digamos, el lugar que hay que ocupar es el que ocupaba una jueza mujer, digo, y no se están Es presentando correcto. candidatas mujeres. Los dos Por- candidatos que presentó el gobierno son varones. Coincido absolutamente. Primero que nada, privilegiar la cuestión de género. Si vamos al género femenino, bueno, en la Cámara Federal de Casación Penal usted tiene 2 mujeres, Sí, independientemente de cuál sea su vertiente sí, ideológica o sí. sus convicciones jurídicas, si está más inclinada hacia a una visión conservadora del derecho penal o a una visión más progresista, usted tiene ahí a la doctora Ángela Ledesma, que es una magistrado de categoría, una solvencia jurídica. También tiene a otra mujer que ha sido controvertida por razones ideológicas, ¿no? Bueno, y yendo a otros fueros, el Foro Civil y Comercial Federal, usted tiene a la doctora Medina también, que viene con una trayectoria muy importante. Es decir, siguiendo un poco el razonamiento de la doctora Hayton de Nolasco, que llegó a la Corte luego de una trayectoria brillante y haber tenido un muy buen desempeño en la Cámara Civil de Apelaciones, igual que el doctor Bossert. O sea, usted puede seleccionar en el menú, usted puede buscar en todo el escenario del Poder Judicial muchísimas mujeres, y sobre todo en las cámaras federales de las provincias. O sea, si usted analiza el mapa de la Argentina, seguramente va a encontrar por lo menos, no menos de 10 o 15 candidatas para evaluar, ¿no? Pero estoy seguro que está así esto, estoy seguro. Doctor, volviendo al inicio de la nota, con respecto a la denuncia contra el senador Abdala, Sí. veo un llamativo silencio de los pares, ¿no?, del senador. No veo que ningún senador salga a decir algo al respecto, y me lo relaciono un poco con lo que pasó el año pasado en la legislatura bonaerense con el famoso caso de Chocolate Ribó, ¿no?, donde la política hizo silencio Sí, sobre un caso escandaloso. No sé, exacto. la reflexión al respecto, ¿cuál es? Bueno, lo único que yo escuché fue un comentario del vocero presidencial, Sí. del doctor Adorni, que dijo, bueno, ante una pregunta concreta, dijo, bueno, esto está mal. O sea, dijo, nosotros no convalidamos este comportamiento. Después de eso, silencio de radio. O sea, inclusive en La Libertad Avanza, no había no vi Nadie. ninguna iniciativa de tipo disciplinaria, ni Bueno, el nada. gobierno tiene una de las principales espadas del gobierno, no tiene ningún cargo en el gabinete. Tiene un cargo de Bueno, asesor, que es Santiago Caputo, ¿no? claro, y aparte otra cosa, que considerando el escaso volumen parlamentario que tiene el oficialismo, apenas 7 u 8 senadores y Sí. una treintena de diputados, y sobre todo con las situaciones conflictivas Sí. que se han dado ahí, que son de público conocimiento, yo no creo que se puedan dar el lujo de empezar a tirar por la ventana legisladores, ¿no? Porque se van a quedar más raquíticos todavía. O sea, yo lo que veo en el gobierno, por un lado, es, salvo la excepción del doctor Guillermo Francos, que es el único, a mi juicio, dirigente político con expertise profesional y sobre todo con experiencia en el recorrido político, capaz de generar acuerdos. Es un hombre que muestra mucha sensatez, con un tono muy moderado, pero salvo él, no veo mucha expertise profesional, sobre todo en la gestión parlamentaria. Y con respecto al Senado de la Nación, a mí lo que me llamó la atención fue la muy pobre formación jurídica demostrada por los senadores cuando interrogaban al doctor Lijo. Ahí yo advertí de que, salvo algunas honrosas excepciones, no había mucha formación jurídica de la forma en que se iba encarrilando el interrogatorio al doctor Lijo. O se Por ve que ejemplo, los yo no vi asesores ninguna los pregunta asesores no vinculada asesoran tan al, bien.
Claro, yo no vi ninguna pregunta, por ejemplo, vinculada a la interpretación del artículo 14 de la Ley 48. No fue interrogado sobre la jurisprudencia en materia, por ejemplo, de gravedad institucional o en materia de arbitrariedad de sentencias. O no vi definiciones sobre la cuestión federal simple, cuestión federal compleja, cuestiones técnicas que pueden ser muy aburridas, pero que los senadores debieron haber interrogado al candidato sobre esos puntos, ¿verdad? Para eso iba. Perfecto. El ex juez Guillermo Discornia es quien presentó la denuncia contra el senador Abdala, pasó por los micrófonos Caminando a Buenos Aires. Muy agradecido por el contacto. No, muchísimas gracias y quedo a disposición, y sobre todo con mis 70 años de edad, a mí me reconforta estar vinculado y dialogando con gente de las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, tampoco somos tan jóvenes, doctor. Ustedes son el presente y yo estoy más cerca del pasado, ¿no? O sea, yo ya estoy quedando muy atrás en la actualidad. Y esto es así, es una cuestión de generaciones. Pero los conceptos siguen siendo claros. A mí me reconforta mucho estar dialogando con gente de las generaciones más jóvenes, ¿no? Con personas como ustedes. Vamos a hablar con la producción para que un día venga al estudio y charlamos personalmente, que va a ser más enriquecedor todavía. Bueno, muchísimas gracias por el contacto. Que tengan un muy buen día. Igualmente, gracias. Hasta luego.